debido a una etapa bonita en la que la iglesia está, en donde necesitamos precisamente, como dice la enseñanza, meditar alrededor de esta verdad, de los falsos pastores y el buen pastor. Creo que es importante recordar eso, amor. Es importante recordar eso y tener presente la importancia de que el pueblo de Dios pueda hacer una diferenciación entre los falsos pastores y lo que Dios espera de su pueblo y el buen pastor que Él mismo representa. En el capítulo 10 vamos a adelantar nuestra lectura juntos y vamos a leer hasta el versículo 21. Leamos juntos la palabra del Señor y luego oremos para que el Señor dirija su palabra a nuestros corazones. La palabra del Señor dice así, capítulo 10, en el Evangelio de Juan, versículo 1. En verdad les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y el salteador. Son las palabras de Jesús. Recordemos que Jesús está enseñando a los judíos. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo atraerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. Pero ¿por qué le hacen caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? Mis amados, esta es la palabra del Señor. Y estamos seguros de que su palabra tiene mucho que hablarnos hoy. Y por eso quiero rogarles que en un mismo sentir podamos rogarle al Padre que nos ayude a entender lo que Él desea hablar a su pueblo hoy. Oremos juntos, mis hermanos. Señor, gracias. Gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí, Señor, escuchando tu voz. Así como tú eres el buen pastor que predicó a su pueblo, Israel, en ese tiempo,
para traer con tu voz a salvación y a tu reino. Hoy nosotros confiamos que tú, Señor, como nuestro buen pastor, estás predicando tu palabra a tu pueblo para traer a los tuyos a ti, para afirmar con tu voz a aquellos que ya hacen parte de tu redil y no se sientan extraviados y perdidos, y para traer a ti a aquellos que están aquí pero todavía no hacen parte de tu redil. Señor, te rogamos de nuestro corazón que por favor se haga tu voluntad a través de tu palabra. Señor, que el buen pastor, aquel único que es la puerta para entrar al reino, sea exaltado y que podamos engrandecer en nuestras mentes y adorar a aquel único que es la puerta para entrar al reino de los cielos. Te rogamos, nuestro buen Dios, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, Señor Jesús. Amén. Mis amigos, hablando de este mensaje, queremos recordar que el mensaje del Evangelio se trata fundamentalmente de otro mundo. Un buen teólogo decía que cuando predicamos, cuando estamos compartiendo el Evangelio, estamos compartiendo de un mundo nuevo o un mundo diferente, para decirlo mejor. Cuando predicamos, estamos invitando a las personas a saborear otra ciudad, una ciudad mejor que la que vivimos hoy y que cualquier ciudad del mundo. No es el texto que vamos a ver hoy, pero quiero mencionar lo que se habló de la fe de Abraham en Hebreos 11, versículo 9, dice: por fe habitó como extranjero en tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El mensaje del Evangelio es el mensaje de un Dios que creó un mundo para Él, perfecto, humanos para Él, pero que debido al pecado y la caída tenemos el mundo que tenemos. Así que el mensaje del Evangelio es como un mensaje que viene de la nueva y verdadera ciudad, en donde su rey se ha convertido en un pastor para traer a Él y a esa nueva ciudad a su pueblo. Así que si el mensaje del Evangelio se trata de una nueva ciudad y de un nuevo mundo, entonces es necesario que el mensaje del Evangelio se centre en aquel que garantizará que su pueblo pueda ir a esa ciudad. Y la manera en la que Jesús mismo se representa en esta porción es precisamente como un pastor que está guiando ovejas extraviadas. En medio de ese contexto es necesario un pueblo. En medio de ese contexto es necesario un pastor, y ese pastor guía a ese pueblo a esa ciudad por su poder para guiarles. Así que el protagonista de ese peregrinaje es el pastor. El protagonista de ese peregrinaje es Dios mismo, que ha decidido guiar a su pueblo hacia esa nueva realidad que Él mismo creará y que ha creado para su pueblo. Una película muy conocida que los niños conocen mejor es la película de Narnia, que simboliza específicamente una manera gráfica cómo sería el reino de los cielos. El león, para los que saben, es Jesús, y la historia comienza con un ropero, y es como un closet que está en una habitación que simboliza la entrada a una nueva realidad y el descubrimiento de un mundo diferente. Es la alegoría cristiana que representa el reino de Dios y la conexión con lo divino fuera de este plano terrenal. Y muchas veces nosotros, con nuestra realidad y los pies en la tierra, necesitamos ver que el cristianismo debe tratarse de que nuestra vida no está aquí. Y nuestro pastor nos lleva en un peregrinaje mientras trabajamos, mientras tenemos hijos, mientras hacemos lo que hacemos, pero la vida es protagonizada en la realidad de un cristiano verdadero por un pastor que le ayuda a caminar hacia su verdadera ciudad, porque las características de las ciudades que tenemos aquí no son compatibles con lo que Dios espera de su pueblo. Algunas cosas sí, otras cosas están realmente afectadas.
Y es por eso que en este capítulo 10 Cristo afirma: yo soy el buen pastor. Él dice en el versículo 11, y Él dice que la manera en la que Él está pastoreando es dando su vida por las ovejas. Pero además algo particular que vamos a ver en este tiempo, en este contexto, es que la forma en la que el versículo 14 hace que Jesús se conecte con las ovejas es que Él dice que esas ovejas son suyas. Es decir, Jesús mismo, Dios hecho hombre, dice: esas ovejas son mías. El versículo 14 dice que Él dice: pongo mi vida por mis ovejas. Él afirma: pongo mi vida por las ovejas. Y en el versículo que está más adelante también Él usa otra palabra para dirigir características de propiedad en estas ovejas. Y la razón por la que Él está haciendo esto es porque en el contexto judío habían personas que se llamaban a sí mismos hijos de Dios, pero no lo eran. En el contexto en el que se desarrolla esa historia es la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos para los judíos era la celebración de cómo Dios les había sacado de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces ellos se jactaban una y otra vez de ser el pueblo pastoreado por Dios de su esclavitud a la tierra prometida. Entonces es como si Jesús en medio de este contexto dijera: mira, judíos, un momento, yo soy el que dirige el pueblo, no tu tradición. Ellos creían que por celebrar esas costumbres religiosas, entonces ellos eran guiados por Dios, y ese era el perfecto engaño. Más adelante, en el versículo 26 de este mismo capítulo, no lo vamos a tocar hoy, pero es la conexión con esta enseñanza en donde Jesús dice: ustedes no son de mis ovejas. Entonces Jesús está diciendo: yo soy el pastor, yo tengo unas ovejas las cuales me pertenecen, pero ustedes no son de esas ovejas. Por más de que celebran, por más de que hacen costumbres, por más de que tienen este tipo de tradición en donde están recordando cosas que Dios hizo, ustedes están confiando en tradiciones en lugar de confiar en el Dios verdadero, en lugar de confiar en mí, que soy el verdadero pastor. Y eso tiene que ver mucho con nosotros. Ellos no eran objeto de la muerte redentora que Dios iba a tener, y durante este tiempo vamos a ver algo que se llama la elección. Vamos a ver algo que se llama la elección incondicional, y es que Dios ha elegido un pueblo incondicionalmente para sí. Él tiene un pueblo que ha elegido para sí, a pesar de que ese pueblo no haya hecho nada bueno o nada malo para ganarse eso. Dios ha elegido un pueblo, y por eso Jesús, a pesar de que hayan personas que no le están rodeando, Él puede decir: esas ovejas me pertenecen, y tengo ovejas que son de otro redil, tengo ovejas que todavía no han venido, pero entonces voy a traerlas. Y vamos a comprender esto en la voz de Jesús a través de 3 puntos. El primer punto lo vamos a ver desde el versículo 1 al 11, y lo que vamos a ver en este versículo es el buen pastor y su voz que imparte vida. Es una característica del buen pastor. El segundo punto será: el pastor falso es interesado, cobarde y abandona. Las características del falso pastor. Y el tercer punto: el buen pastor hará un solo rebaño dando su vida. Y si hay algo que quiero que recuerden durante este tiempo, algo que sería bueno que tuviéramos en mente cuando estamos pensando en que Jesús es el buen pastor, es que si realmente, mis hermanos, invitados, amigos, si realmente Dios es el dueño de la historia y está guiando a su pueblo como un pastor, nosotros no podemos pensar en Él como cualquier cosa. Necesitamos seguirlo con entereza, con pasión. Así que lo que quiero que recuerdes hoy es: sigue la voz del buen pastor, que te imparte vida, nunca te abandona y murió para traerte a su rebaño. Nuevamente, ¿qué es lo que desea el Señor a través de esta porción en tu corazón? Sigue la voz del buen pastor que te imparte vida, nunca te abandona y murió para traerte a su rebaño. Qué verdad tan hermosa, mis amados. Qué verdad tan hermosa que en medio de nuestro extravío Dios ha decidido encarnarse para guiarnos a Él. Quiero que veamos el primer punto: el buen pastor y su voz para impartir vida. En el versículo 1, la palabra del Señor dice así:
En verdad les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. A partir de este momento, Jesús mismo está apuntando a la cabecilla de la religiosidad en ese tiempo. Él sabía que como Él era el buen pastor y era necesario que su figura predominara en su pueblo, que Él fuera el único al que ellos siguieran, era necesario señalar a aquellos falsos pastores que estaban guiando para provecho propio a sus ovejas. Mis hermanos, y es tan importante escuchar esto de la voz de Jesús, porque tenemos hoy un problema. Y es que nosotros no nos damos cuenta que en medio de celebraciones bonitas como lo que estaba pasando aquí, hay corazones que tal vez intencionalmente o tal vez por ignorancia están guiando a personas a sí mismos. Están pastoreándose a sí mismos esos pastores y por lo tanto con su misma manera están pastoreando personas hacia la perdición. Porque no están pastoreando conforme al príncipe de los pastores que es Cristo, sino conforme a sus deseos. Y es específicamente esto lo que está haciendo Jesús en este texto. Dice, en verdad les digo, cada vez que en esa cultura se decía en verdad les digo, voy a hablar de algo importante. Jesús está diciendo, voy a hablar de algo importante. Ustedes que son mi pueblo, ustedes que están escuchando como judíos, ustedes discípulos, necesitan entender que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. La palabra entrar es un sinónimo en este texto de como si el redil fuera un lugar que Dios tiene reservado, como si fuera el reino de los cielos, pero que solamente tiene una puerta, así como los corrales, así como los lugares en donde son contenidas las ovejas tienen una puerta. Este lugar que Jesús está alegorizando aquí para mostrar que hay una entrada donde están las ovejas solamente tiene una puerta. Y más adelante vamos a ver que lo que se refiere Jesús es que Él mismo es la puerta, que no hay manera de entrar al reino de los cielos, no hay forma de ser parte del redil del Señor si no es por Jesús mismo. Solo Jesús es la puerta. Pero hay personas que aún están usando los púlpitos, por ejemplo, hay personas que están haciendo grandes y bonitos obras benéficas, grandes personas están haciendo grandes movimientos, pero la predicación de Jesús como la única puerta no está presente. Tal vez está diluido, tal vez Jesús se menciona, pero es como si las personas pudieran hacer obras para salvarse, como que las personas buenas van al cielo. Es un ejemplo de lo que puede ser una falsa manera de buscar que las personas entren al redil por medio de conexiones espirituales, manifestaciones sobrenaturales de la espiritualidad y cosas por el estilo. Y el pueblo de Dios debe ser consciente de qué es esto de que el pueblo deba entrar solamente por la puerta que es Cristo. Meditábamos hace 8 días que hay muchas iglesias, hay mucha manifestación de iglesias, pero las iglesias verdaderas están compuestas de creyentes del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es como Cristo ha muerto por los pecados de la humanidad, ha sido castigado por la culpa de los pecadores y ha otorgado su vida perfecta para que esos pecadores puedan ser aceptados por Dios. Y la única forma de entrar al reino de los cielos es cumpliendo las perfecciones y exigencias de Dios. Pero como no las podemos cumplir, Él tuvo que hacerse hombre para intercambiarse por pecadores como tú y como yo. Es por eso que solamente a través de Cristo las personas pueden ser salvas. Versículo 2: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Entonces, Él dice que hay un pastor verdadero, que hay una persona que ha sido comisionada por Dios para que sea ese pastor verdadero que puede entrar por la puerta, y es el pastor de las ovejas. Es decir, esa puerta está diseñada para que los pastores verdaderos, en este caso el pastor de las ovejas, vamos a ver la conexión con el plural ahora, sea el lugar por donde esa persona está haciendo ese ministerio de traer a las ovejas que le pertenecen al Señor
a su reino. Lo que está diciendo Jesús es que hay un verdadero pastor que entra por la puerta. Dios mismo ha diseñado la organización de su reino para que el príncipe de los pastores, que es Cristo, entre por la puerta que Él mismo ha abierto para el pueblo de Dios. Pero hay un problema, mis hermanos, y la razón por la que Jesús está hablando de su ministerio como el único ministerio que puede ser denominado el verdadero pastor, así como Él dice de sí mismo en este texto que Él es el buen pastor, es porque antes ha habido un problema grave y hoy sigue habiendo un problema muy grave en el pueblo de Dios, y es la falsedad de los líderes, la falsedad de los pastores, la falsedad de los gobernantes que en nombre de Dios están diciendo que guían al pueblo, pero realmente no es así. Y el pueblo perece, la gente es engañada, es confundida, y hoy vamos a ver las consecuencias de eso. El profeta Ezequiel en el versículo 34, el capítulo 34, versículo 5, hace una promesa diciendo: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Lo que está diciendo Ezequiel en este capítulo es a causa de los falsos pastores, los falsos gobernantes en esa época, el pueblo estaba sufriendo. Pero la promesa de Ezequiel es que Él, como Dios mismo, promete de que vendrá de la descendencia de David el mejor y verdadero pastor para guiar a su pueblo confundido. Y es por eso que aquí hay una conexión con el ministerio que tienen sus discípulos. Aunque Jesús es el mejor y verdadero pastor, el buen pastor, Jesús comisiona a sus discípulos. Está el ejemplo, por ejemplo, de Pedro, en donde Pedro mismo, cuando es restaurado, vuelve a Jesús y Jesús le pregunta: ¿me amas? Y entonces Pedro una y otra vez le responde que le ama. Al final él dice: Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús mismo le dice: si me amas, apacienta mis ovejas. Entonces el buen pastor, el único que realmente podía representar la guía del pueblo de Dios hacia su reino, ha comisionado a otros hombres para que en su nombre cooperen con ese cuidado, con esa guía, solamente a través de la puerta que es Cristo hacia el reino de los cielos, a su pueblo y a sus ovejas. Y es por eso que la palabra de Dios es sumamente específica acerca de las características de los pastores que son conforme al buen pastor que es Cristo. Pero muchas de las iglesias no se dan cuenta de esas características y frente a ellos tienen hombres que no cumplen con los requisitos de lo que debería ser un hombre coherente a ese pastor único y verdadero que es Cristo mismo. La labor pastoral de los hombres en la tierra solamente puede ser ejecutada bajo la sombra del mejor y verdadero pastor que es capaz de guiar a su pueblo a través de la puerta verdadera que es Cristo. Primera de Timoteo 3, 2 al 7, voy a pasar un poco rápido para que tengan esta referencia aquí, y en unas siguientes predicaciones vamos a extender esto porque es muy importante que la iglesia del Señor pueda distinguir entre un falso pastor y alguien que está pastoreando a la sombra del verdadero pastor que es Cristo. Primera de Timoteo 3, versículo 2 al 7 dice: un obispo, y la palabra obispo es intercambiable por pastor, debe ser irreprochable, o sea, no tiene nada grave que decir, del marido de una sola mujer. Es una persona dedicada a su matrimonio, es sobrio, es una persona entera, está gobernando su carácter, es prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Eso no quiere decir habilidad, sino que tiene la capacidad de transmitir la palabra y únicamente la palabra, no dado a la bebida, no pendenciero, o sea, no dado a las contenciones, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos con toda dignidad sujetos. Versículo 5 dice: un hombre que no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo.
Podemos estudiar estas características en 1 Timoteo 3 y también en Tito 2. Y para continuar con esta enseñanza, lo que está haciendo Jesús es un alto en el camino, porque el pueblo de Dios necesita saber, identificar quién les guía. ¿Qué es lo que pasa con las personas en las iglesias? No leen la escritura, no saben cuáles son las características que debe tener un pastor, y cualquiera se vuelve un ladrón, les roba, les quita la plata, les habla de mercadeo, les habla de humanismo desde el púlpito, menos lo que Dios quiere enseñar. Y esto es sumamente grave, porque en lugar de guiar a las ovejas hacia el reino de los cielos, estamos guiándolas a una imitación barata de lo que es el reino de los cielos, y al final esas ovejas terminan perdidas, porque no están entrando por lo que Dios mismo establece que es la única puerta, que es el Evangelio, Cristo mismo. Así que si hay algo importante para el ministerio de Jesús, es dejar claro esto. Versículo 3 dice: a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Jesús está diciendo acerca del ministerio de este pastor, es que este pastor de pastores conoce a sus ovejas. Él tiene la capacidad de dar entrada libre al reino de los cielos, porque su voz, dice, las ovejas oyen su voz. Él llama a sus ovejas por su nombre y las conduce afuera. Lo que está diciendo Jesús aquí es que su voz es suficiente para traer a aquellas ovejas, dice el texto, sus ovejas por su nombre. Desde antes de la creación del mundo, antes de que cualquier persona pueda hacer algo bueno o algo malo, Dios conoce cuáles serán sus ovejas por su nombre. Conoce sus ovejas por su nombre. Y es capaz de con su voz conducirlas afuera. Esto quiere decir llevarlas por el camino hacia el reino de los cielos. Muy bien lo expresa el salmista en el Salmo 77:20. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y de Aarón. Ilustración de Moisés en medio del desierto con una vara de pastor. Era la ilustración de lo que el Dios soberano está haciendo con su pueblo para guiarles en el peregrinaje mientras están aquí. Y mientras ellos creían que estaban abandonados en medio del desierto, el buen pastor les guiaba. Y asimismo está sucediendo hoy. Él llama a sus ovejas. Pero R.C. Sproul menciona muy bien acerca de esto. Este versículo, él dice que es una vívida imagen de cómo Dios ha marcado a algunas personas para que sean suyas en medio de una humanidad caída. Dios tiene un rebaño que siempre guiará, y así en estos momentos estén perdidos, Él garantizará, como el buen pastor, con el poder de su voz, guiar hacia afuera este mundo caído y en dirección hacia su reino, a las ovejas, el cual Él ha marcado como su pueblo amado. Las conduce afuera para sus propósitos. Los conduce para propósitos gloriosos en su reino. Versículo 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces, una característica de las ovejas, vemos aquí, es que conocen la voz de Dios. Así que conocen la voz. Cuando predicamos de Jesús, las ovejas son atraídas a Él. Y Dios mismo, como el soberano, atrae a sus ovejas a los púlpitos en donde están predicando acerca del buen pastor, que es la puerta del Evangelio, que es el único camino al reino de los cielos. Y Él va a movilizar a sus ovejas, va a sacudirlas de donde quiera que estén para traerlas a Él. Herman Bavinck dice: a pesar de todo, Dios, quien es el creador, sustentador y gobernador de todas las cosas, gobierna también las vidas de aquellos a quienes a su debido tiempo otorgará el don de la fe, y de muchas maneras diferentes preparará el terreno para su obra de gracia en los corazones humanos. En consecuencia,
todas las cosas están vinculadas por la previa disposición divina a su consiguiente alistamiento y llamado en la iglesia. Lo que quiere decir Herman Bavinck, conocido teólogo, es que todo lo que existe mientras creemos que la gente está haciendo sus propios planes, todo lo que existe es la manifestación de cómo Dios está organizando todas las cosas para pastorear a su pueblo y llevarlos a su reino. Y eso es lo que creemos los cristianos. Y por eso le seguimos. Y por eso estamos atentos de su voz y de su poder para guiarnos. Isaías 40:11 dice, en la promesa de lo que haría Jesús como pastor, apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Me encanta la ilustración de Jesús mismo acerca de cómo Él guía a su pueblo. Él no los guía como un empresario, Él no los guía como un excelente CEO de las mejores compañías, Él no los guía con estrategias humanas, Él no los guía con los 10 pasos para ser el mejor cristiano. Él los guía con amor hacia su regazo, los guía con amor hacia su seno. Una ilustración como de una mamá con un niño recién nacido, y los guía con amor y cuidado, como si fueran bebés recién paridos. La labor pastoral de Cristo para con sus ovejas será una labor amorosa en medio del peregrinaje, para que puedan entender que no deben pastorearse a sí mismos, que tienen un pastor y que ese pastor es amoroso, y su guía será suficiente para sobrevivir en este peregrinaje rodeados de lobos. Isaías 42:16 dice, conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré, cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. El buen pastor es la combinación de un gran y amoroso pastor, pero al mismo tiempo un valiente guerrero que es capaz de ejecutar esa labor de pastoreo, cualquiera que sea la circunstancia, porque Él es el buen pastor. Ezequiel 34:11, porque así dice el Señor, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. No es cualquier pastor. Este pastor, como dice Jesús, Él va delante de sus ovejas. Y al mismo tiempo es un misterio, y quiero contarles un cuento que ilustra un poco la analogía de quién es Dios. Al mismo tiempo un amoroso pastor, pero al mismo tiempo un valiente guerrero. En una ciudad lejana vivía un hombre de raras combinaciones. Esto es un cuento. Era un famoso escultor, pero que al mismo tiempo practicaba artes marciales. Es preciso mencionar que tanto en la una como en la otra era un verdadero maestro, tanto en las artes, pero también en las artes marciales. Pero lastimosamente varios de sus amigos no entendían. Algunos creían que para ser escultor se necesitaba un carácter dulce y manso. El resto pensaba que un karateca o un maestro de jiu-jitsu debía ser un hombre duro y violento, y le tenían miedo. Invitó entonces a este hombre a todos sus amigos y quería que ellos observaran sus dos habilidades. Antes de que los amigos llegaran a la reunión, el hombre tomó una masa de barro y la dividió en dos partes. Con el primer pedazo moldeó una hermosa escultura. Se trataba de un conjunto de personas, animales, hermosas flores en un gran bosque, y pintó una obra de arte y la endureció en el horno. Pero con el otro pedazo de barro construyó un bloque sin forma y también lo cosió. Los amigos llegaron al día acordado y él decidió sacar primero la escultura. Y los amigos decían: ¡qué sensible que eres! ¡Qué hermosa escultura! Tu obra es muy fina, exclamaron los amigos maravillados. Dijo el maestro: gracias por sus elogios, pero en realidad no solamente me dedico a la escultura. La contestación del artista dejó perplejos a muchos de sus amigos y dirigió hacia el taller
sus caminos para traer el otro pedazo que había engrupado, y era un gran pedazo de barro cocido. Y entonces él dice: existen otras artes que no requieren sensibilidad, dijo con voz muy profunda. Y en breves segundos lanzó con un giro y con su mano extendida hacia esa escultura y la rompió de un solo golpe. Y todo el bloque solidificado se rompió en pedazos. Y aquellos que asistieron se dieron cuenta de lo que el maestro les comunicaba. Verdad que era sensible y dulce, pero también era fuerte. Mejor ser su amigo, decían ellos. Así que Dios, el Dios viviente, es como ese artista. Algunos los ven como un padre amoroso que no hará daño a nadie, y otros los perciben como un Dios que establece justicia, reprende y castiga. Pero ninguno de los dos grupos comprenden a Dios exactamente. Y el apóstol Pablo expresa de esto la siguiente porción en Romanos 11:22. Dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. El apóstol Pablo está enseñando acerca de que Jesús tiene esa oportunidad de mostrarnos la misericordia de Dios llamando a su pueblo, pero al mismo tiempo mostrando que habrá condenación para unos y que su pueblo será guiado por él en medio de las circunstancias, y que será necesario mostrar la justicia con la condenación de unos y mostrar la misericordia con la salvación de otros. Así que es muy importante que nosotros podamos ver lo que queremos entender en esta porción. Sigue la voz del buen pastor que te imparte vida, nunca te abandonará y murió para traerte a su rebaño. El versículo 5 nos recuerda a este mismo pastor su enseñanza. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Lo que está mencionando aquí no es nada más y nada menos que la doctrina de la elección incondicional. Van a haber unos que, elegidos sin importar lo que hayan hecho, van a escuchar la voz de Dios, y apenas escuchen la voz de extraños van a huir de ellos y van a entender que ahí no se está enseñando las enseñanzas del pastor verdadero, y seguirán al buen pastor. El versículo 6 dice: Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Entonces Jesús dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 14:6. Jesús nos recuerda: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús está ayudando a las personas en ese contexto, en medio de su religiosidad, a recordar que la única forma en la que ellos pueden ser parte del reino de los cielos no es por su religiosidad, no es por su buena conducta, no será por sus tradiciones bonitas o sus buenas obras, sino por creer en Jesús, el único que es capaz de ser esa puerta para el reino de los cielos. Y entonces empieza Jesús a decir: todos los que vinieron antes de mí son ladrones, salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Jesús no se está refiriendo a los profetas, Jesús no se está refiriendo a los otros maestros. Jesús te está refiriendo a aquellas personas que no han pastoreado a su pueblo conforme a su voluntad. Y esas personas lo que han hecho ha sido robar, ha sido ser oportunistas, como los salteadores que atrapaban a las personas en medio de sus viajes en el desierto. Pero dice Jesús que las ovejas no les hicieron caso a ellos. Jeremías 23:1 dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara el Señor. Ay de los pastores. Esos pastores tendrán, mis hermanos, una condenación severa. Muchos de estos pastores están atiborrados de personas en sus iglesias, hablándoles de prosperidad, hablándoles de legalismos, hablándoles de religiosidad, pero no les están guiando a Cristo. Y Jeremías dice: ay de esos pastores. Ezequiel 34:2 dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a esos pastores: así dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño?
Una de las características de esos falsos pastores es que la razón por la que terminan robando y salteando a las ovejas es porque en lugar de ser pastoreados por Dios mismo, se apacientan a sí mismos. Están buscando la mejor manera de hacer las cosas, encajar los mensajes, su ministerio, conforme a lo que está más en tendencia, lo que más atraiga a las personas. Hay muchos lugares en donde he escuchado directamente de la voz de otros pastores: no, yo no quiero escuchar de ese programa que es solamente la Biblia. La gente quiere escuchar cosas nuevas hoy. Necesitamos traer cosas atractivas. O también he escuchado otros: no prediquemos de la gracia porque eso malacostumbra a la gente, mejor hablemos de la ley. Eso tampoco es evangelio, mis hermanos. Y nosotros debemos ser expertos en entender y diferenciar la puerta verdadera que es Cristo. Por eso Jesús repite una y otra vez, versículo 9: yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, éste será salvo. Entrará, saldrá y hallará pasto. Jesús está haciendo referencia de cómo es una oveja que encuentra la puerta. Una oveja que encuentra la puerta no es una oveja que aprende teología, o no es una oveja que entiende que Dios le perdona cuantas veces sea posible. Es una oveja que tiene estas características: es salvo, entra y sale y halla pasto. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la analogía que usa el salmista en el Salmo 23, cuando menciona que Él es el buen pastor que nos conduce a aguas de reposo, junto a delicados pastos nos hace descansar. Es una oveja libre, no es una oveja condicionada al legalismo, no es una oveja que está ahí con un pie en el mundo y en sus banalidades y con un pie en las cosas del Señor. Es una oveja que es libre para obedecer al Señor, pero no por legalismo y por imposición, sino que está gozando de manantiales de agua viva, ha encontrado la fuente que es Cristo, tiene libertad de moverse hacia los propósitos de Dios. Pero ¿cuántos cristianos tienen el peso del legalismo encima, que tienen que decir: yo vuelvo a la iglesia cuando sea mejor? Porque no entienden que es el buen pastor que les pastoreará con amor hacia Él mismo, y ese mismo amor hará que ellos abandonen sus otros amores falsos. El versículo 11 dice así la palabra del Señor, en boca de nuestro Señor Jesucristo: el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis hermanos, esto es una enseñanza dura, pero también esperanzadora. El mismo Señor Jesús está comparando a los maestros judíos con instrumentos de Satanás para robar, matar y destruir. ¿Es posible que pastores en iglesias estén siendo instrumentos de Satanás para robar, matar y destruir? El Señor Jesús enseña a los judíos que es así. Y el pueblo de Dios tiene que estar enterado de qué significa un buen pastor para saber a quién sigue. ¿Está siguiendo a hombres o está siguiendo a Cristo, el buen pastor, a través de la comisión a hombres que son coherentes a ese pastorado? La comparación es: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no está hablando de la abundancia económica. Jesús está hablando de la abundancia que produce encontrar a Jesús como nuestro verdadero pastor. Así que, mi hermano amado, sigue la voz del buen pastor que te imparte vida, nunca te abandonará, y murió para traerte a su rebaño. Tu única esperanza es seguir la voz del buen pastor, estar enterado de su palabra, en donde hay claridad de su voz. La voz del buen pastor imparte vida. La voz del buen pastor te guía. La voz del buen pastor hace que tú experimentes un cambio. Paul Tripp dice que hay una multitud de consejeros en la vida, que nuestra mente es como un montón de consejeros. Satanás entró como un consejero en medio del jardín a decir: Dios está diciendo esto, pero si ustedes comen de este fruto serán como Él. Un nuevo consejero entró. Y todo el tiempo nosotros estamos tratando de escuchar qué es lo que tenemos que hacer y diferentes voces. Y cuando escuchamos esas voces,
entonces nosotros empezamos a dejar de confiar en Dios y empezamos a caer en nuestros placeres. Porque en el fondo decimos, me lo merezco, yo merezco un amor, yo merezco más placer, yo merezco un poquito de descanso en las redes sociales que terminan siendo una hora, yo merezco un poco de dinero y empezamos a hacer negocios ilícitos, yo merezco un poco de comida en restaurantes y malversamos sus fondos. Pero nosotros necesitamos ser guiados por la voz del buen pastor y no por nuestras voces internas, no por nuestras voces legalistas que nos llevan a despreciar a los pecadores que están pecando diferente a nosotros. Escuchar la voz de Dios es una muestra de que nosotros somos hijos de Él. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios, podemos ver una muestra de nuestra autosuficiencia. Si nunca la voz de Dios es la que guía nuestros caminos en nuestras decisiones, entonces es probable que no seamos una oveja de su redil. Es probable que estemos batallando con escuchar la voz de Dios. O tal vez tú seas una oveja, pero sigues guiándote por tus propias voces, por tus propios deseos, y no es el buen pastor a quien sigues, a quien te sometes. Es muy importante ser pastoreable, mis hermanos. Es muy importante saber que Dios ha determinado una forma en la que debe pastorear a su pueblo. La iglesia es comisionada para pastorear a su pueblo. Pastores cualificados con las características bíblicas son los pastores que deben guiar a su pueblo, y todo debe ser a la luz de su palabra. Pero ¿cómo vamos a saber si estamos direccionados por este tipo de personas, por este tipo de iglesias, si no pasamos tiempo en su palabra? Lo que pasaba con este pueblo era que era un pueblo disperso, perdido y confundido. En medio de religiosidades y costumbres, no vivían una vida en abundancia. Y es por eso que es fácil a un pueblo así distraerlo y atraerlo, confundirlo. Es por eso que el segundo punto es abrir nuestros ojos hacia cuáles son esas características de esos falsos maestros. El segundo punto es: todo pastor falso es interesado, cobarde y abandona. Y esto lo vamos a ver en los versículos 10 al 13. El versículo 10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero ¿cuáles son las características del actuar de ese ladrón en ese pastor? Yo soy el buen pastor, dice el versículo 11. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces vemos que hay un ministerio de entrega de Jesús mismo por dar su vida en intercambio por las ovejas extraviadas. Es decir, el evangelio es que Dios se convierte en un cordero que reemplaza a las ovejas extraviadas, ovejas que le han traicionado, para guiarles al verdadero redil. Pero el que es un asalariado, dice así, el que es un asalariado y no un pastor, que no es dueño de las ovejas, ve venir al lobo, las ovejas, abandona las ovejas, huye, entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Versículo 13, el asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. La primera característica que vemos aquí es que ese pastor falso está trabajando por intereses terrenales, está trabajando por intereses materiales. Usted puede a lejos identificar un falso maestro por el énfasis que hace en los bienes terrenales. Y no solamente en el dinero. Podríamos ser claros acerca de estas iglesias que siempre están diciéndole a la gente que ponga más dinero, porque si ponen más dinero Dios los va a bendecir. Ahí hay un falso maestro, porque la Biblia no enseña eso. Nosotros damos, como nos enseñaba William hoy, porque estamos seguros de que ya el Señor nos dio lo que tenemos. Nosotros no negociamos con Dios para que Él nos bendiga, porque Él ya nos ha bendecido. Nosotros somos fieles a Él porque Él es fiel con nosotros, porque nos ha dado lo que tenemos. Y eso es bueno. Confiamos en que Él nos sostendrá en el futuro. Pero también puede ser un falso maestro que tiene su mirada en lo terrenal cuando está enseñando de humanidades en el púlpito. Estrategias humanas, no la palabra de Dios, sino los pasos humanistas para ser una persona obediente. Los pasos humanistas
a la luz de ejemplos bíblicos para ser un buen administrador de finanzas. La enseñanza siempre se centra en ser un mejor de algo, en superar algo, en humanismo y programación neurolingüística impulsada con versículos. Y otro pastor, que puede ser un pastor interesado en lo terrenal, es que usa la palabra de Dios y legalismo para someter a las ovejas, coaccionándolas con la palabra de Dios. También se puede ser un interesado en lo material cuando manipulas con la palabra de Dios y controlas a la gente con el miedo, sin predicar la gracia. Y puede ser muy bíblico, pero si la gente tiene miedo y está coaccionada con enseñanzas bíblicas y no hay libertad, como la libertad que produce el Evangelio, ahí hay un falso maestro. Y puede haber gente que esté engañada ingenuamente, sinceramente engañada, convencida de que así es el camino. Pero las ovejas verdaderas deben identificar esto. Otra característica: el pastor falso es un pastor que, además de que es interesado en lo material, es cobarde. Cuando vienen las circunstancias, cuando viene el conflicto, es una persona que no está con la oveja. Solamente está ahí cuando la oveja está por buen camino, no en las circunstancias negativas. Entonces, producto de eso, el lobo viene, ese pastor falso huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y el asalariado huye porque solo trabaja por el pago. Consecuencia de esto, hay un abandono. Muchas iglesias, aún de sana doctrina, no son pastoreados. Muchas iglesias, aún de sana doctrina, tienen ovejas que no son cuidadas personalmente. Solamente se conforman con una excelente predicación o con una buena enseñanza, pero esas ovejas están ahí a la deriva, no saben cómo dirigirse en su vida, por lo tanto el evangelio no crece en ellas. Las ovejas tienen que entender que la característica de ese buen pastor es que da su vida por las ovejas. Ezequiel 34 nos recuerda que esa característica de esos pastores que están pensando en los bienes terrenales, están pensando en la crisis huir y abandonan, es porque están pensando en sí mismos. Ezequiel mencionaba a estos pastores en Ezequiel 34:2, así que el Hijo del Hombre profetiza a los pastores de Israel, profetiza y esos pastores, así dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño de Dios? Pues ¿cuál es la gravedad de estos pastores que están buscando sus propios intereses? Hacen las cosas conforme a sus deseos, conforme a su conveniencia, encajan la Biblia con lo que les parece, versículos de aquí, de allá. Así que mi hermano, sigue la voz del buen pastor que te imparte vida y nunca te abandonará, y murió para traerte a su rebaño. Por eso la esperanza del pueblo de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la esperanza que Dios imparte a través de su Mesías comisionado, Cristo? El tercer punto es que el buen pastor hará un solo rebaño, dando su vida. La conclusión de Jesús hacia ese pueblo que estaba escuchando esa predicación en medio de falsos maestros y un montón de confusión religiosa como la que tenemos hoy, tantas iglesias: ¿cuál será la verdadera? ¿A cuál debo asistir? ¿A quién debo seguir? El versículo 14 dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Hay una relación íntima de conocimiento. Versículo 15: al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y esas también yo debo atraerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Mis hermanos, hermosa promesa que hace el Señor Jesús. La característica de un pueblo que no ha seguido al verdadero pastor es un pueblo confundido. ¿Cuántos creyentes verdaderos hoy también están confundidos? ¿Qué debo hacer? ¿Será que me caso con esta esposa? ¿Será que hago este negocio? ¿Será que entonces debo dejar esto? ¿Será? Mis hermanos, está bien tener dudas, pero cuando nuestro constante vivir es la incertidumbre, la amargura de saber hacia dónde dirigirme, es porque yo no estoy escuchando la voz del Señor.
Porque el buen pastor dice, esas ovejas me conocen, ellas me conocen al igual que yo me conozco con el Padre. Hay una relación íntima de esas ovejas. Pero el versículo 16 da una esperanza. Dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Jesús estaba refiriéndose que a pesar de que estaba hablando los judíos, Él tenía ovejas en todo el mundo, en diferentes partes del globo, en diferentes tiempos. Y la promesa que Jesús mismo hace es que Él va a traerlas. La promesa que Él hace es que cuando sea predicado Cristo, cuando Cristo sea exaltado, esas ovejas oirán su voz. Y la promesa es que esas ovejas que escuchan su voz serán parte de un solo rebaño y tendrán un solo pastor. Es decir, que esas promesas que veíamos en los profetas, de que Cristo sería ese pastor que nos guiaría como ovejas recién nacidas, se cumple al ver a Jesús caminando sobre la tierra. Él llega a ver un pueblo confundido, un pueblo totalmente entregado a la confusión religiosa, y Él dice, yo soy el buen pastor y doy mi vida por las ovejas. El Evangelio es el mensaje en que Dios mismo se hace hombre, se hace un cordero, para que en medio de la confusión Él sea asesinado por la confusión de sus ovejas que le han llevado a alejarse de Él, y ha entregado su vida para que ahora esas ovejas puedan ver, como si la cruz fuera ese gran cayado del pastor, atrayéndoles a Él para entrar por la puerta correcta. La entrega de Jesús en la cruz, su entrega de vida, es la entrega por un pueblo confundido, extraviado como tú y como yo. Jesús lo expresa en el versículo 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad de darla y tengo autoridad de tomarla de nuevo. Lo que dice este versículo, mis hermanos, cuando Jesús expresa que el Padre le ama porque tiene la capacidad de entregar su vida, es porque en lugar de ovejas extraviadas, Jesús se convierte en un humano, en una oveja, en toda su humanidad, y tiene la capacidad de ser esa vida que a pesar de su humanidad sigue al Padre a toda costa, cueste lo que cueste. Y Él entrega esa vida que fue como una oveja pastoreable a un pueblo confundido y no pastoreable. ¿Cuántos de nosotros somos como esa oveja negra perdida, pastoreándonos a nosotros mismos, necios, tercos en nuestro pecado? Pero lo que dice Jesús es, yo entrego mi vida. Yo tengo la capacidad de entregarle a esas ovejas un corazón pastoreable y me entrego por ellos, me entrego por su necedad, me entrego por su terquedad, me entrego por su caída una y otra vez y pago por ellos. Entrego mi vida y la vuelvo a tomar para ocupar nuevamente el rol de pastor. Y una vez que esas ovejas tengan el corazón pastoreable de Cristo, el buen pastor que tomó su vida con poder, con su cayado de amor les llevará para traerlas a sí mismo, para cuidarlas con ternura, con pasión, con poder. Versículo 19, volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos? Mis hermanos, lo que estaba pasando aquí era la manifestación de sus ovejas y los que no eran ovejas. Mis hermanos, entre nosotros hay ovejas y hay otros que no son ovejas. Más nos vale a nosotros creer, más nos vale a nosotros estar convencidos de que hoy el Señor nos ha traído para escuchar la voz del buen pastor. Y si hoy en tu vida tú estás pastoreándote a ti mismo, ya sea porque nunca has escuchado la voz del verdadero pastor, es necesario que esa confusión sea terminada rindiéndote ante el amor cuidadoso del verdadero pastor. Que puedas rendirte ante tu realidad y decir, necesito ser guiado y pastoreado.
que puedas reconocer la necesidad que tienes del amor del buen pastor. Y si tú te consideras una oveja porque has escuchado la voz de Dios, hoy también es el día en donde tú puedes reconocer que hay muchas áreas de tu vida que tal vez son muy similares a la realidad de estos hombres, en donde estás pastoreándote a ti mismo. Tienes la seguridad de que hay una realidad que Dios está mostrando en esa área, pero tal vez tú decides seguir por tu propia cuenta. Decides seguir a tu propio estilo sin rendir cuentas, sin ser pastoreado, sin tener una iglesia que te cuide, que te rodee. La promesa que Jesús habla de estas ovejas es que serán víctimas del enemigo, serán robadas, serán confundidas, serán dispersadas. Mis hermanos, yo en mi labor pastoral veo que una persona que no rinde cuentas, que no es cuidada fácilmente, que no tiene discipulado personal, es como si espiritualmente perdiera ese cuidado, porque en su corazón no desea ser pastoreado, no desea ser pastoreada. Y en el fondo esa persona es diluida, se pastorea a sí mismo, cae en sus propios pecados creyendo que la tiene clara, que ya conoce de Dios, que ya sabe por dónde caminar. Mis hermanos, este mensaje es un mensaje amoroso de nuestro Señor y Salvador diciendo: yo soy el buen pastor, pero también hay una manera que ese pastor ejerce ese cuidado. Y es por eso que al final del Evangelio, de los Evangelios, el buen pastor comisiona a hombres coherentes a su pastorado para que pastoreen a su pueblo, así como le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Es muy diferente ser una oveja a un cabrito independiente. Los hijos de Dios deben ser pastoreados. Todos somos ovejas, desde el pastor hasta el asistente nuevo. Dios aplica esa salvación. Él hace que nosotros oigamos la voz del Evangelio. Él nos regenera por el poder del Espíritu Santo. Nos da la oportunidad para que respondamos en fe y en arrepentimiento. El perdón de nuestros pecados es otorgado y nos hace miembros de su familia. Como miembros de su familia necesitamos ser cuidados como hijos recién nacidos. Y es por eso que quiero decirles, mis hermanos, sigan la voz del buen pastor que les imparte vida. Él es el único que nunca les abandonará. Él murió para traerles a su rebaño. Isaías 40:11 nos recuerda esas preciosas profecías acerca de ese pastor. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará y guiará con cuidado a las recién paridas. Hermoso es ver, mis hermanos, cómo el buen pastor se encarga de sus ovejas. Así que la conclusión de este mensaje es que nuestra ignorancia nos ha hecho susceptibles a ser engañados aún por cosas buenas. Jesús vino para hacer claridad de lo que debe ser en su iglesia. Jesús vino para dejar claro cuál es el mensaje del reino de los cielos. No debe ser un mensaje diluido ni en las iglesias, pero tampoco en tu mente. No es posible un cristiano que sigue a Dios a su manera. Eso lo único que está mostrando es un cristiano que se está apacentando a sí mismo. Y hoy debes decirte la verdad, en qué área estás apacentándote a ti mismo, y sé pastoreable. Busca la iglesia, pregunta a la iglesia quién puede guiarte en medio de este peregrinaje. Busca la palabra como la voz de aquel buen pastor que te guiará en medio de tus incertidumbres. Nuestro buen Salvador pastoreó nuestras vidas muriendo para que no estés perdido, para que no estés confundido, para que ya no te pastorees a ti mismo. Así que si nuestro buen Dios murió por las ovejas perdidas, como el cordero que reemplaza a las ovejas confundidas como tú y como yo, ¿por qué hoy te sientes perdido? Deberías estar disfrutando del amor del buen pastor que te guía amorosamente en su regazo por su reino. Hay seguridad, hay paz, hay plenitud. Y hoy ponemos nuestra confianza en aquel pastor que murió, para que hoy nuestra experiencia cristiana no sea una experiencia de depresión, angustia e inseguridad, vergüenza, sino es una experiencia de amor, plenitud
y victoria por quién es aquel que nos pastorea en medio de la confusión. Así que, hermanos, recordemos, Jesús es el buen pastor. Él da la vida por sus ovejas, pero en medio de nosotros, en medio de nuestras iglesias, pero también en nuestra mente, hay falsos pastores. Probablemente un pastor falso pueda ser tú mismo, pastoreándote en áreas solo, no conforme a las Escrituras. Pero el buen pastor ha dejado su voz para que nosotros podamos encontrar ahí vida. Y por último, el buen pastor hará un solo rebaño, dando su vida por sus ovejas. Mi hermano amado, sigue la voz del buen pastor, síguelo en un contexto bíblico, sé pastoreable, ten actitud para ser cuidado. Recuerda que ese pastor va a impartir vida, nunca te abandonará y murió para ser parte de su rebaño. Qué gran privilegio saber que somos parte del rebaño del buen Dios que está cuidándonos como a sus hijos amados. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias. Gracias porque muchas veces nos hemos sentido tan extraviados, Dios. Gracias porque a pesar de nuestra confusión y a pesar de tantas narrativas, tú eres el buen pastor. Gracias.